Muy buenas a todos amigos, estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión toca hablar sobre Top 7 de las muertes más importantes y tristes de Fear the Walking Dead. Han pasado más de 2 meses desde que terminó Fear, un final, si me lo preguntan, bastante cuestionable y que, como bien dije en mi último video, no creo recordar a Fear por ese final, más sí por otras cosas que nos entregó la serie a lo largo de su historia, expandir el universo de The Walking Dead, regalarnos momentazos tanto épicos como gore y evidentemente las muertes que sin duda nos hicieron experimentar un montón de emociones. Es por eso que para recordar y honrar a la serie, he aquí este top. Y quiero dejar dos cosas en claro antes de iniciar. Primero, que cuando hable de muertes importantes, estas no tienen que ser necesariamente tristes, debido a que estas pueden tener interpretaciones o connotaciones que no tengan que ver con algo triste. Y lo segundo es que este es uno de los videos en los que tengo que dejar muy pero muy en claro que todo lo que van a oír a continuación estará basado más en mi opinión y percepción personal. Sin más que decir, comencemos con el top. Número 7. La muerte de Lisa. Esta muerte se da en el capítulo 6 de la temporada 1. Nuestros protagonistas estaban rescatando a Nick y a Lisa de la base militar que estaba siendo invadida por caminantes. Víctor se les une, los lleva a su mansión para eventualmente que todos se vayan en el yate de la Abigail. Pero ahí nos enteramos que Lisa fue infectada en la huida de la base militar. Eventualmente Travis se entera y busca algún tipo de solución para esto, negando que es el final de Lisa. Pero Lisa le deja en claro que no hay cura para la infección, por lo que le pide a Travis que le elimine. Y que cuide de Christopher, aceptando tristemente su final. Esta es la primera gran muerte de todo Fear, que deja en claro tanto a la historia como a los personajes y a nosotros como espectadores que el mundo que conocíamos ya no existe, dando paso a este nuevo, donde se deberán de hacer este tipo de cosas y adaptarnos a ello. Aunado a que su muerte es muy triste y bastante real, porque como bien dijo Daniel, en un apocalipsis los primeros que mueren son los buenos. Y Lisa era eso, porque desde el capítulo 4 se nos muestra que el personaje quiere ayudar a las demás personas, lo que lleva a irse a la base militar, cosa que si no hubiera hecho probablemente seguiría con vida. Pero ya saben, en un apocalipsis a veces no te puedes permitir tomar ese tipo de decisiones si quieres seguir viviendo. Y lo destructivo de esta muerte ya es la escena en sí, porque Lisa no quiere morir, no quiere dejar a su hijo, pero sabe que tiene que hacerse aceptando su final de una manera muy triste. Ya ni hablar de la relevancia de esta muerte que afecta a algunos personajes, de entre los más resaltantes y evidentes Travis y Christopher. Y con este último, la muerte de su madre marca el inicio de que este se vaya por un camino más oscuro, y ya sabemos cómo terminó eso. Y con Travis es más triste, porque él no quería eliminarla, pero tenía que hacerse, llevando a que el personaje intente mantener su humanidad y sus principios afrontando más eventos como este. Pero ya sabemos que todo termina mal. De hecho, es triste saber que Travis nunca pudo cumplir la promesa que le hizo a Lisa. Y algo curioso que mencionar de esto es que con la muerte de Lisa se da la muerte del buen hombre. Y digo esto porque el capítulo se titula El buen hombre. Y quiero pensar que el título hace alusión a Travis. Y en el momento en el que Travis elimina a Lisa, no solo muere ella, sino simbólicamente también muere el buen hombre, que es Travis. Y pese a que fue un acto de piedad, no quita que aún así quitó una vida. Y en muchos otros lugares también morirá el buen hombre para hacer este tipo de cosas que, les guste o no, tienen que hacerse en este nuevo mundo. Y sé que este análisis está algo sobrado, pero quería mencionarlo porque para mí con la muerte de Lisa también existe otra muerte que sería la del buen hombre. Y nada, puesto 7, la muerte de Lisa, una de las más importantes de todo Fear. Número 6. La muerte de Virginia. Esto se da en el capítulo 9 de la temporada 6, donde Virginia pierde todo tipo de control que tenía sobre los demás, llegando a una especie de tregua con Morgan en la que la dejarán ir a ella junto con Dakota con la condición de que nunca vuelvan a las comunidades, cosa que Virginia acepta, pero June decide matarla porque la culpa de la muerte de John. Debido a que Virginia, sabiendo que Dakota está mal de la cabeza y que representa un peligro para todos, como vendría a ser Cameron que murió por Dakota, Virginia aún así la encubría y seguía protegiéndola, argumentando que como toda madre haría lo que sea por su hija. Pero June da a entender que no puedes proteger a alguien sabiendo que es un peligro para los demás, haciendo alusión a que le pasó algo similar con su ya fallecida hija Rose, con la diferencia de que una vez que su hija le hizo daño a alguien, June ya no la protegió más. De hecho, es una culpa con la que cargó por mucho tiempo, por lo que si Virginia no hubiera seguido protegiendo y encubriendo a Dakota, probablemente June seguiría con vida. Y esta es la razón por la que June le dispara a Virginia. Y esta muerte es simplemente increíble. Primero, al inicio es impactante, no lo ves del todo venir, pero una vez que lo analizas tiene mucho sentido que June se cargue a Virginia. Y esto es lo que lo hace muy bueno a esta muerte y por ahí algo satisfactorio. Lo segundo es que con esta muerte se termina de una muy buena manera todo el arco argumental de Virginia. Ya saben, el antagonismo que tenía y el conflicto contra nuestros protagonistas. Inicia teniendo la suficiente imponencia para que los protas no puedan derrotarla. Vemos lo peor del personaje hasta que los protas ahora sí ya pueden combatir contra ella y por una serie de errores que comete Virginia, esto la lleva a su eventual caída y termina con su muerte, lo que queda muy bien. No extienden innecesariamente el antagonismo del personaje, como por ejemplo llevarlo hasta el final de temporada. No, lo terminan donde tiene que terminar. Y lo tercero es que esta muerte es muy recordable por el simple hecho de que estamos hablando de
Virginia, ya que era uno de los mejores villanos de Fear, aunque no haya mucho de dónde escoger. Era muy entretenido verla, saber más de su historia y bastante carismática. Por eso creo que esta muerte es un poco más recordada que otras, como por ejemplo la de Lisa, que a ver, era un personaje que estaba bien y tenía mucho potencial, pero eso es todo. Y esto sin desmeritar su muerte, digo, por algo también esta muerte está en este top. Aunque la muerte de Virginia no es tan recordada por el resto de personajes, más sí el recuerdo de quién era y lo que vivieron gracias a ella. De hecho, me sorprendió que en la última temporada de vez en cuando se siga mencionando algo del personaje. Aún así, esta muerte tuvo relevancia y cierto impacto. Por ejemplo, esto siguió desarrollando un poco más al personaje de June, o que esta muerte que se da por June de manera indirecta causa la muerte de Athena. Espero explicar esto en algún momento. Así que la muerte de Virginia en el puesto 6. Número 5. La muerte de Christopher. Y esta es probablemente de las muertes más potentes de todo Fear, debido al buen preludio que hay antes de este momento y el contexto en el cómo se nos revela esta muerte. Y para aquellos que no lo recuerden, Christopher abandona a Travis debido a que considera que la manera de sobrevivir de Travis no es la indicada, mientras que él se ha adaptado de una manera bastante horrible al nuevo mundo. Y lo mejor que puede hacer para protegerlo es dejarlo ir junto con Brandon y Derek. Que cabe resaltar que estos dos son unos idiotas, pero que piensan de igual manera que Christopher. Y dejan a Travis, hasta que en el capítulo 14 de la temporada 2, Travis llega al hotel y se reúne con el resto del grupo, pero Brandon y Derek también habían llegado al lugar, solo que sin Chris. Travis se entera de esto y eventualmente los confronta y se nos revela que habían tenido un accidente en el que Christopher murió. Pero Travis se da cuenta que esto es mentira, por lo que nos enteramos que Christopher sí sobrevivió al accidente, pero Brandon lo mató sin ningún tipo de piedad. Y esta muerte tiene un impacto emocional tremendo, no tanto por el personaje de Christopher, sino como Travis se entera de esto. Si bien lo vemos a través de su imaginación de cómo sucedieron los hechos, es triste ver cómo un padre intenta imaginar cómo murió su hijo, teniendo en cuenta cómo son estos dos sujetos. Y esta muerte tuvo sus consecuencias, afectando principalmente a Travis, que debido a esta muerte se madrea a estos dos, regalándonos una de las escenas más épicas de la serie. Y aquí retomo la idea del buen hombre, porque en este momento se pierde todo ápice de humanidad y de civilización para dar pie a la bestia que Travis lleva dentro, consumido por la ira, dando a entender que el buen hombre ha muerto, para ver más adelante a un personaje que en un inicio era moralista y pacífico ser afectado de una manera tremenda por este suceso. Una lástima cómo terminó el personaje. Y la muerte en sí de Christopher no diría que es triste, lo que sí es triste es ver la reacción de Travis ante este evento y ver cómo lo afecta, sumado a que no pudo cumplirle la promesa a Lisa de proteger a su hijo. Más si la muerte del personaje es justa o merecida, debido a que durante toda la temporada Christopher tuvo un desarrollo muy interesante. Notamos cómo el apocalipsis puede afectar la mente de un adolescente, llegando a tener un pensamiento de supervivencia fatal, cometiendo actos horribles como amenazar a un niño, matar a un hombre inocente y provocar la muerte de Jake, sin tener ningún tipo de remordimiento, donde notamos que se ha adelantado a su tiempo con ese tipo de pensamientos. Y ahí está la cosa, Christopher era consciente del camino y decisiones en las que se estaba sumergiendo, creyendo que era lo mejor para él, lo que lo llevó a su eventual muerte. O sea, él provocó su propia muerte y es algo justo que muera por las cosas malas que hizo. E incluso podría decirse que es karma e irónico que Brandon lo matara, debido a que él tenía los mismos pensamientos de supervivencia que Christopher, y por esta razón lo mata, y porque también chocó el auto. En conclusión, una muerte merecida, pero que al igual que la muerte de Lisa, lo considero uno de los mejores eventos de Fear, más por el hecho de lo que pasa con Travis. Número 4. La muerte de Ophelia. Si la muerte de Virginia es muy buena, la de Christopher es merecida, entonces la de Ophelia es trágica, porque el personaje nunca pudo conocer ni despedirse de su padre. Esto se da en el capítulo 14 de la temporada 3. Luego de que nuestros protagonistas hayan escapado del rancho que fue invadido por caminantes, nos enteramos que Ophelia fue mordida, por lo que Madison intentará mantener a Ophelia con vida en gran parte del capítulo para que se reúna con su padre, debido a que cuando Madison y Daniel hicieron un trato en el que la presa les iba a dar agua para el rancho, se le prometió a Daniel que lo iban a reunir con su hija. Y ya llegado el momento, Ophelia le dice a Madison que si no lo logra, que le diga a su padre que en serio deseaba querer haberlo conocido. Madison le responde que los padres les mienten a sus hijos con el fin de protegerlos, pero de una u otra manera los hijos terminan descubriendo quiénes son en realidad, lo que conforta un poco a Ophelia, y en ese momento llega Daniel, pero justo en ese instante su hija fallece y vemos lamentablemente que Daniel no pudo despedirse de su hija. Simplemente es muy triste esta tragedia, debido a que desde la temporada 1 se nos muestra que Ophelia no siente que conoce realmente a su padre, debido a que por momentos este la apartaba y le mentía sobre su pasado, lo que generaba que Ophelia desconozca y desconfíe un poco de su padre. Y cuando ella sabe que ya no le queda mucho tiempo, asimila de una manera triste que no podrá conocer a fondo quién era realmente su padre, por lo que lo último que le queda y desea es despedirse de él. Y Fear le quita ese deseo a Ophelia, no solo para que esto sea más triste, teniendo en cuenta el contexto y el trasfondo que hay en esta muerte, sino que también Fear en esos momentos se toma en serio a sí mismo, ya que esta muerte es consecuencia de lo que pasó en el rancho, demostrándonos que eventos de esa magnitud pueden provocar eventos más trágicos como este. Y me guste o no, es así como probablemente se daría una
una muerte en un apocalipsis, que sí es trágico, pero hace sentir un poco más real esta muerte. Asimismo, otro punto desgarrador de esta muerte es Daniel. Se nos muestra que es alguien muy afectado por su pasado, y en esta temporada como que se reivindica, por así decirlo, y qué mejor que pueda reunirse con su hija para poder arreglar las cosas con ella, pero esto no se da. Y el personaje carga con la culpa de esta muerte por no haber sido sincero con su hija. Esto por mucho tiempo, aunque afortunadamente, si bien le falló a su hija, puede hacer las cosas diferente con Luciana o Charlie, siendo una especie de figura paterna para ellas. Y por cómo se da su muerte, podemos concluir que no se merecía ese final, por lo que me agrada que cuando sea posible se recuerde al personaje, evidentemente mediante Daniel. Algo que puede hartar a muchos, pero por cómo terminaron las cosas para ella, me alegra que siempre se le recuerde. Y bueno, no tengo nada más que decir de esta muerte, solo que te pone muy mal tanto la primera como otras veces que la veas, sinceramente. Así que nada, la muerte de Ofelia, puesto número 4. Número 3, la muerte de Nick. Es fecha que esta muerte fue por mucho tiempo la más recordada, triste e importante de todo Fear the Walking Dead, porque simple y llanamente estamos hablando de Nick, uno de los que era por destrozo de los mejores y más queridos personajes de Fear the Walking Dead, por lo que no hace falta hacer una retrospectiva de los eventos. Nick muere gracias a Charlie, quien le dispara para dejarlo desangrado y posteriormente morir. Y esta muerte no solo marcó a más de uno solo porque hablemos de Nick, sino por cómo se desarrollan y suceden los eventos de esta muerte. Primero es que esta muerte te agarra por sorpresa, no la ves venir, prácticamente te deja en shock el momento, porque pasaron varias cosas en un instante, y para cuando empiezas a procesar esto y te das cuenta que Nick está muriendo, Charlie fue quien le disparó y te preguntas por qué, y solo estás pensando en que Nick va a hacer algo para salvarse o algo va a salvarlo, y Alicia, Strand y Luciana no pueden hacer nada para salvarlo, y pues te destruye este momento. Aunado a que tanto la primera como otras veces que veas esta muerte, será tan lento y rápido este momento, con esa sensación de que se podía hacer algo para salvarle la vida y a la vez nada. Lo segundo es que pese a que esta muerte te tome por sorpresa, es que si te pones a analizar este tercer capítulo de la cuarta temporada, te das cuenta que todo apunta a que este es el final de Nick. He ahí donde el desarrollo del capítulo es lo suficientemente bueno para argumentar esto, ya que nos muestran a un Nick afectado por lo que ha vivido, perdido, sin saber qué hacer, odiando lo horrible que vuelve el exterior a las personas, y ahí se le presenta la oportunidad de matar a Ennis, que lo odia, porque gracias a él Charlie aprendió a sobrevivir como lo hacen los buitres, lo que enoja a Nick porque el mundo exterior los volvió como son, lo que volvió hacia Charlie, y Nick solamente quiere protegerla, pero de un modo diferente al que lo hacen los buitres, por lo que Morgan y Madison, tanto en el presente y en el pasado, intentan ayudar a Nick a seguir un buen camino y encontrar paz consigo mismo. Por un lado, Madison le dice que en el exterior aún hay y pueden haber cosas buenas, y Nick intenta entender a Madison, por lo que encuentra paz momentáneamente en ese tiempo, y Morgan le dice que el matarlo no va a cambiar nada, y extrañamente Morgan aquí tuvo algo de razón, dando a entender que el matar solo traerá más muerte y consecuencias, siendo como un círculo vicioso, porque Nick termina matando a Ennis, pero se da cuenta que las cosas no han cambiado, y no es que esté satisfecho ni mucho menos, por lo que empieza a reflexionar lo que le dijo Morgan, pero ya saben lo que pasa. Y estas son las consecuencias de matar a Ennis, solo trajo más muerte y sería la de Nick. Y aquí dirán algunos, Nick no encontró la paz porque no le hizo caso a Morgan, y no, gente, todo lo contrario, lamentablemente, porque los dos últimos planos del capítulo son más tristes de lo que parecen si nos los ponemos a analizar un poco. El primer plano es de un Nick ya fallecido, y ahí se hace un paralelismo con el Nick del pasado, y como dije, el Nick de ese tiempo le hizo caso a Madison, por lo que momentáneamente encontró la paz, lo que nos da a entender de que Nick, al morir, finalmente encontró la paz. Y lo tercero son los puntos polémicos de esta muerte, el quién lo mató y cómo muere. Y con esto último he notado que ha habido y que hay hasta ahora mucha gente molesta de que lo maten de un disparo a un personaje de la talla de Nick, y yo los entiendo, ¿saben? Porque piénsenlo bien, Nick sobrevivió a la primera oleada de caminantes, estuvo cara a cara frente a los muertos, se enfrentó valientemente a los seminarcos, sobrevivió a ser envenenado y a la explosión de una presa, y muere por un disparo. Creo yo ahí que el problema no es que muera por un disparo, sino que la situación es muy pasivo-agresivo, que para lo que es el personaje de Nick, se pudo dar de muchas otras maneras que hubieran quedado mejor, como no sé, recibir el disparo en un enfrentamiento contra los buitres, o recibir una bala para proteger a Alicia o Luciana, algo más emocionante supongo, y que se haga breve tensión para llegar a este momento y que no quede tan tranquilo. Y el otro punto, yo entiendo, Charlie era una niña, los niños toman decisiones sin pensar, y Ennis era como un padre para ella, y ya está. Ciertamente con el pasar del tiempo he llegado a algo a entender por qué se da el disparo, por lo que para mí el mayor problema con esta muerte es la relevancia e importancia que genera en los personajes y en la historia de Fear. Y ojo, yo entiendo que perdonarán a Charlie porque es una niña y cometió un error y ya está, pero llegamos a un punto en el que Alicia y Luciana no solo perdonen a Charlie, sino que la protejan y la quieran como parte de su familia. Y yo sé que hablamos de una serie ficticia donde hay zombies, pero esto es algo irreal que no pasa, porque yo no creo que llegues a llevarte tan bien con la persona que mató a tu hermano o a tu pareja. Siempre habrá algo de seriedad o
resentimiento al recordar tal evento, lo que hace ver que su muerte dentro de la serie no tuvo el impacto e importancia que se podría esperar. Y ojo, el recuerdo de quién fue Nick no se olvida, lo cual me parece muy bien, pero se olvida o omite el quién lo mató y cómo murió. Así que puesto 3, la muerte de Nick, sin duda para nosotros una de las muertes más recordadas, importantes y tristes de la serie. Número 2, la muerte de Grace. ¿Qué? ¿Cómo que Grace está un puesto más arriba que Nick? No puede ser, viejo, ¿qué te fumaste? Y sí, gente, la muerte de Grace está por arriba de la muerte de Nick. Probablemente algunos van a estar en desacuerdo conmigo, hasta molestos, pero como ya lo dije al inicio del video, pues es mi opinión. Y no fue fácil para mí tomar esta decisión, de hecho estaba debatiendo internamente por un buen tiempo quién debería ir en este puesto, concluyendo que esta muerte por poco debería estar en el puesto número 2. ¿Pero por qué? Pues primero, esta muerte se nota que fue planeada para la historia de esta temporada, y al momento de ejecutarlo, tanto la muerte como el desarrollo para llegar a esto se ve orgánico. Pero lo que me hizo decidirme finalmente fue lo siguiente, y es que yo sé bien que Grace para muchos no es el mejor o más llamativo personaje de la serie, y ahí está lo interesante, que al no ser el personaje favorito de muchos, y su muerte sí logra ser muy triste con una carga dramática bastante notoria, y el plus de esto ya es la actuación de la actriz, que sin duda te hace sentir el momento. Pero ¿cómo se da todo esto? Pues Grace fue mordida por salvarle la vida a Gren, o Mo, como quieran decirle, por lo que en el capítulo 5 de la temporada 8, donde Morgan y Gren intentarán salvarle la vida a Grace con radiación, que es un tratamiento que June descubrió para tratar las mordidas de los caminantes. Pero Grace no quiere, ya que sabiendo que puede ser su final, prefiere pasar tiempo con ellos, ya que lo que más quiere es ser una familia realmente con Morgan y Gren. Y Grace no lo hace solo por ella, sino también por Gren, a la que quiere entregarle y hacerle saber que es tener una familia. Pero los antagonistas de ese momento, que eran los de padre, los venían siguiendo, por lo que Morgan va a distraerlos, y Gren no le hace caso a los deseos de su madre, por lo que la lleva a curarla. Pero la radiación no fue aplicada a tiempo, por lo que lamentablemente Grace sí morirá. Lo que nos da dos escenas que yo creo que a más de uno sí nos puso triste. Lo primero es que Grace se despide de Morgan sabiendo que este último no va a llegar a tiempo para poder despedirse en persona. Lo que es frustrantemente triste, no solo por Grace, sino también por Morgan, que por fin había encontrado paz consigo mismo al estar con su nueva familia, pero que se le muera a Grace pues es algo trágico. Y ya su despedida con el te amo es algo apenado y a la vez enternecedor. Y la siguiente escena, no, esa ya sí llegó a afectarme. Debido a que Gren se lamenta de no haberle dado lo que quería a Grace, que era en sus últimos momentos pasar tiempo en familia, y gracias a ella perdieron mucho tiempo, pero Grace le dice que es al contrario, ya que en realidad Gren les dio más tiempo, a ella y a su padre. Remontándonos al final de la temporada 6, donde Morgan y Grace querían autoeliminarse, pero en ese momento llegó Gren, por lo que les dio una razón para vivir. Al inicio no fue fácil, pero eventualmente ese fue su propósito, querer y proteger a Gren como si fuera su propia hija, y termina muriendo frente a Gren. Y este último momento hace que esta muerte sea de las más conmovedoras y tristes de la serie. Es irónico pensar que la razón de vivir de Grace era proteger y cuidar a Gren, pero por esto mismo fue que terminó mordida, y aunado a que al igual que Ophelia, Fear no le permite y le quita ese último deseo a Grace. Aparte, después Grace se levanta como caminante y ataca a su hija, la que no pudo rematarla porque es su madre. Y esto es una escena bastante cruda, es decir, ni siquiera hay banda sonora y es solo ver a Gren protegiéndose de Grace zombificada, pero llega Morgan a rematarla y igual eso está triste. Ahora, la relevancia y consecuencias de esta muerte en la serie, si bien solo radica en Morgan y Gren, porque eran los que tenían un vínculo más acercado a Grace, se nota cómo los afecta, Morgan volviendo a ser un psycho killer y bueno, Gren toma decisiones tontas. Pero afortunadamente los personajes recapacitan y ya cuando se van de la serie, queriendo mantener en alto el recuerdo de Grace. Y ahora, quiero aclarar que Grace esté un puesto más arriba que Nick, no significa que esta sea mejor personaje que Nick, no, para nada. No quita que ambas muertes son muy tristes y dolieron mucho, pero simplemente la de Grace me pareció un poco mejor hecha. Lo aclaro porque puede que haya algunos que van a pensar que al poner a Grace por arriba de Nick, pues me parezca mejor personaje, y no, para nada, gente. Por algo esto es un top de muertes. Así que nada, la muerte de Grace, puesto 2. Menciones honoríficas. Antes de llegar al puesto número 1, veo aquí algunas muertes que si bien no llegaron al top, es bueno recordarlas y mencionarlas. Iniciando con la muerte de Travis. Yo estoy seguro que más de uno se preguntó dónde está la muerte de Travis en este top. Y es por una simple razón. La muerte de Travis fue horrible, tanto en el precedente, en el cómo y en la relevancia que tuvo esta muerte. Y para aquellos que no lo recuerdan, esto se da en el capítulo 2 de la temporada 3, cuando Jake, Luciana, Travis y Alicia habían huido en helicóptero, luego de la caída de la base militar, y pues el helicóptero recibe varios disparos de un grupo que más adelante conoceríamos que fue el grupo de Taka. Y bueno, Travis recibe uno de estos disparos en el cuello para eventualmente caer del helicóptero y ya,
Así muere Travis. Creo que ya entienden por qué considero que su muerte estuvo mal hecha. Es notorio que esta muerte tiene varios problemas, pero para no alargar el top, creo que es evidente que resumiríamos el mayor problema de esta muerte en el cómo sucede. Y esto se da porque hablamos de Travis, que no solo era uno de los personajes más queridos de la serie, sino que era uno de los mejores por destrozo, teniendo un desarrollo más que interesante y viendo cómo este nuevo mundo lo estaba afectando de tal manera. Pero cargártelo de unos cuantos balazos y que se caiga del helicóptero, les digo, no era la manera ni el cómo. Y miren, yo sé que parece que estoy teniendo una opinión muy negativa respecto a cómo se dio esta muerte, pero aún así aclaro que con todo eso no quita que su muerte fue muy triste y dolorosa. Si bien el cómo se da su muerte fue horrible, no quita que a más de uno le dolió, que fue muy triste para la mayoría y por ahí una que otra lágrima debió de haber sacado. Por lo que no creo ser el único que recordará a Travis como uno de los mejores de Fear. Y que su muerte al fin y al cabo nos tomó por sorpresa y dolió mucho. Otra muerte que mencionar es la de Troy, y esta se da en el penúltimo capítulo de la serie. Y esta muerte fue muy buena, primordialmente por las razones por las que muere Troy. Madison se carga a Troy porque no puede perdonar a la persona que en ese momento se pensaba que mató a su hija. Y que si no lo hacía, pues estaría cayendo en los mismos errores de Alicia, que por seguir esas ideas moralistas terminó supuestamente muriendo. Y Madison al matarlo está adoptando unas ideas realistas de cómo sobrevivir en este mundo. No puedes fiarte de alguien como Troy sabiendo lo que él ha hecho. Y si bien cargárselo es algo cuestionable, lo está haciendo por el bienestar del resto. Es la única manera en la que pueden sobrevivir. Y por todo esto, esta muerte tiene el suficiente sentido para decir, pues, estuvo bien. Y es evidente que esta muerte debió de haber tomado a más de uno por sorpresa. Y esa revelación de que en realidad Tracy es hija de Alicia, lo cual queda muy bien. Y no sé si decir si su muerte fue muy dolorosa, pero sí de las más impactantes y mejores de la serie. Y esto es porque Troy es un muy buen personaje, no solo por lo que vimos de él en la tercera temporada, sino porque aún así traerlo de vuelta a la vida y que fue una fumada total en su momento. El personaje fue de lo poco de bueno que tuvo esta segunda mitad de la octava temporada, por lo que queda esa sensación de que su muerte fue lamentable y no debió morir. Por otro lado tenemos la muerte de Charlie, que esto se da en el capítulo 8 de esta última temporada, en el que Charlie estaba capturada por Troy y era como una especie de moneda de cambio, en el que Troy les devolvería a Charlie al grupo si es que Madison le daba la ubicación de la comunidad de Padre. Y Charlie, para que tanto el grupo como la comunidad de Padre no estén en peligro, pues decide autoeliminarse. Y aparte de que esta muerte es muy sorpresiva, considero que es una muerte digna para el personaje. Y miren, dejando de lado el tema de lo que pasó con Nick y Charlie, sinceramente Charlie a mí desde la temporada 5 me daba igual. Asimismo me sorprendió la cantidad considerable de personas que sí les pareció triste e incluso dolió esta muerte. Y creo entender un poco el porqué, ya que es un personaje que al fin y al cabo estuvo un buen de temporadas en la serie. Y por esa misma razón pues le hago esta mención. Número 1. La muerte de John Dory. Al día de hoy esta es una de las muertes más recordadas y dolorosas de todo Fear, muy similar en varios aspectos al caso de Nick, pero la muerte de John Dory se diferencia y supera por poco a la de Nick, porque no solo el cómo se da su muerte en sí es triste, melancólica, trágica si quieren decirle, sino que también lo es el desarrollo que hay para llegar a su muerte. Esto se da en el capítulo 8 de la temporada 6, en el que vemos a un John Dory muy diferente al que conocíamos. Se nos muestra un John Dory muy afectado porque este mundo va en contra de sus principios y códigos morales. Esto debido por trabajar para Virginia, donde se ve obligado a hacer cosas que no quiere, pero lo hace por la protección de sus amigos. Cansado de ver injusticias como la muerte de Janice, en donde tuvo que interceder porque si no lo hacía esto iba en contra de sus códigos morales, pero el haberlo hecho de manera indirecta provocó su muerte. Y es ahí cuando John concluye que no quiere ni siente que pertenece a este mundo donde está perdiendo mucho de sí, a tal punto de querer autoeliminarse, hasta que se encuentra y posteriormente ayuda a Dakota y a Morgan, y estos últimos intentan hacerlo cambiar de la decisión que tomó, aunque no logran casi nada. Eventualmente John descubre que Dakota fue quien mató a Cameron, quien fue la principal razón por la que eventualmente Janice murió, y en donde denotamos que Dakota es una adolescente muy afectada no solo por el entorno sino por el mundo en el que ha crecido, llegando a no tener ningún tipo de respeto, valor o significado hacia la vida, y que la muerte y el matar no es algo que tenga ningún tipo de efecto en ella, simplemente lo ha normalizado. Esto choca con los principios de John, por lo que este la cuestiona, y Dakota That's not what I want. John es tirado hacia el agua, pero este se aferra a la vida al ver una foto de él y su padre, sobreviviendo temporalmente y diciendo lo que es en teoría sus últimas palabras, y es... ¿Pero qué significa esto? En el capítulo se nos da a entender que es algo que el padre de John solía decir cuando aún no es tarde para cambiar las cosas o hacer lo correcto. Por lo que cuando John ve la foto de su padre con él, se da cuenta y entiende por fin que el autoeliminarse para irse de este mundo que no es algo malo, porque entendemos que John se rige bajo lo que es correcto, por lo que dejar a sus amigos y a June en manos de Virginia, sabiendo el potencial peligro que representa para ellos, y dejarlos no sería entonces algo malo y que iría en contra de sus principios. Y aparte John intentó demostrarle a Dakota que él le tenía un
valor y significado tanto a la vida como a la muerte. Cuando irónicamente él quiere autoeliminarse, haciendo ver que él planeaba que su muerte no tuviera ningún tipo de significado. Porque como bien dijo Jon, toda muerte debe tener un significado, porque si no significa nada, entonces no significó mucho cuando estabas vivo. Y lamentablemente Jon tiene razón con esto último, porque tristemente le pasa eso. No muere por una razón muy importante, ni su muerte tiene un significado enorme, simplemente le disparó a un adolescente que estaba mal de la cabeza. Es por eso que al ver la foto de su padre se da cuenta del error en el que ha estado cayendo y de cómo le ha perdido el valor tanto a la vida como a la muerte. Si bien se aleja del mundo como lo hizo su padre porque traicionó sus principios, pero al abandonar y alejarse de todos aquellos que quieres y que te necesitan, ¿que no sería también traicionar tus principios? Por lo que Jon no quiere seguir cometiendo el mismo error que su padre, y entiende que debe aún así hacer lo correcto pese a lo difícil que sea sigue sus ideales y sus principios en este mundo, porque solo así su vida y su muerte significarán algo. Y es ahí cuando Jon se aferra a la vida y de que aún puede hacer lo correcto, porque aún no es tarde. Lamentablemente él es el único que pensaba eso en ese momento, porque la mayoría en ese momento probablemente estaba esperando lo peor. Y es por todo esto mencionado que para mí la muerte de Jon es la más triste, trágica y cualquier otro sinónimo despectivo de estas palabras de toda la serie, porque durante todo el capítulo es un trámite para que Jon le vuelva a encontrar un significado tanto a la vida como a la muerte. Y quien lo asesina no solo no le tiene ningún tipo de valor o significado a la vida y a la muerte, sino que la propia muerte de Jon no tiene mucho significado. Y cuando Jon vuelve a tenerle un significado tanto a la vida como a la muerte y teniendo esas ganas de vivir, el personaje termina muriendo. Y lo irónicamente triste es que este conflicto de Jon que se abarca en algunos capítulos es para darle un sentido a su muerte. Y la gota que derrama el vaso ya es la escena final, cuando Jon encuentra a Jon zombificado. Y bueno, creo que no hace falta explicar lo melancólico que deja esta escena a más de uno. Digo, ver a una de las mejores parejas de todo Fear, uno vivo y uno muerto, y que uno tenga que rematarlo a otro, es algo que te marca, sin duda. Que por cierto, me encanta y me duele el paralelismo que hay en esta escena. Porque así como cuando Jon encontró a June y este le volvió a dar un sentido a la vida de ella, ahora June encuentra a Jon muerto. Y a ver, probablemente le esté dando un sobreanálisis o trasfondo innecesario o inexistente a esta muerte, pero creo que se lo merece porque estamos hablando de Jon Dory. Ahora, tampoco voy a hacer ojos ciegos porque esta muerte no es perfecta, porque también trae su dosis de polémica. Digo, matar a uno de los mejores personajes de Fear y de la manera en la que lo hicieron, entiendo la molestia que hay respecto a esa muerte. Y yo sé que el actor quería salirse de la serie, pero creo que todos estamos de acuerdo en que probablemente habían otras maneras de sacarlo. Ojo, con esto no es que me retracte en todo lo que dije respecto a esta muerte, y tampoco quiero sonar como alguien mediocre que diga, el actor quería irse de la serie, entonces bueno, hay que conformarnos con la muerte. No, para nada. Simplemente que con todo lo que dije quería sacarle lo mejor o lo bueno que tuvo esa muerte. Pero en lo que sí ya considero que es un error notorio es en el fuera de personaje que se siente Jon antes de su muerte. Porque si bien intentan justificar el por qué Jon llega a la conclusión de autoeliminarse para eventualmente que esto lleve a que Dakota le dispare, fue malo olvidar que la razón de vivir de Jon en el apocalipsis era June, y omitir ese detalle en varios momentos antes de la muerte de Jon creo que no queda muy bien. Aunque en el capítulo 6 June como que no prioriza tanto a Jon cuando este más la necesitaba por los conflictos que tenía internamente, eso tómenlo un poco en cuenta. Y bueno, creo que dije mucho y a la vez nada respecto a esta muerte, pero a rasgos generales esta muerte dolió, fue muy triste, no me lo creí cuando lo vi por primera vez, y bueno, sin duda todos vamos a seguir queriendo y extrañando al gran Jon Dory, el mejor vaquero y pistolero que hemos visto en una serie de televisión. O bueno, capaz exagero, pero sin duda ha quedado algo claro para mí. Y es que esta muerte de Fear the Walking Dead va a ser la más triste, trágica, injusta, dolorosa, melancólica y en la que sentimos que se podía hacer algo más. Y hasta aquí este top de las muertes más importantes y tristes de Fear. Lamento que el video se haya hecho algo largo, sobre todo en las muertes de Nick y Jon, donde sí me pasé con el sobreanálisis. Pero entiendan que no se puede hablar muchas veces a detalle sobre estas muertes, por lo que yo creo que aproveché esta oportunidad y valió la pena. Asimismo, avisor un buen de opiniones que van a estar tanto de acuerdo como en desacuerdo con el top, lo cual es más que entendible. Por lo que yo insto a que si quieren dejen en los comentarios cuál sería su top de muertes de Fear. Y antes de terminar, espero que les haya gustado este video. Creo que ya era hora de hacer un tipo de contenido diferente en el canal y darnos un respiro de hacer reviews y noticias. Aparte que creo que el canal estaba más muerto que Glenn, por lo que había que revivirlo, ¿no? Y nada, que espero seguir subiendo este tipo de contenido, más aún si es de su agrado. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.